Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, aunque en este caso va a ser un poquito especial. No es una videocrítica, es un repaso a una carrera, a una filmografía que nos ha solicitado nuestro amigo Albert, al que, como siempre, Albert, este sí es tu vídeo, que el otro día hubo una pequeña confusión con nuestro amigo porque creía que nos habíamos equivocado de nombre. No nos habíamos equivocado, simplemente coincidió que habíais pedido ciertas cosas similares, pero no lo mismo. Así que, Albert, de verdad, este es tu vídeo, así que muchísimas gracias por habernos solicitado este vídeo, lo primero y lo más importante, por haber contado con Acción Cine para encargarse de este repaso, de este análisis de una filmografía. Segundo, y no por ello menos importante, por haberme elegido a mí como miembro de la redacción para encargarme del vídeo. Te lo agradezco porque es una enorme responsabilidad. Muchas veces no lo creéis cuando lo decimos, pero sí lo es. Porque como dice mi compañero, el otro día comentaba mi compañero Miguel Juan Payán en un directo, nos tomamos muy en serio estos vídeos. Yo de hecho para he intentado ponerme bastante al día con un par de cosas que no tenía tan frescas en la memoria. Así que lo intentamos hacer con la mayor seriedad posible, con la mayor responsabilidad posible, porque vosotros así nos lo exigís y porque es lo mínimo que os debemos por el esfuerzo que estáis haciendo para con nosotros. Así que muchísimas gracias por ello. Y en este caso, gracias por hacerme revisitar, por hacerme recordar y rememorar una filmografía que a mí me gusta mucho, que tiene altos y bajos, es cierto, que tiene alguna película no tan memorable, también es cierto, pero que sin duda nos recuerda a uno de los directores de cine de terror más diferentes, más particulares de los últimos años. Un director de cine que no es solo director de cine, que es músico, que su carrera principalmente ha sido musical y que no por accidente, eso sí es cierto, se ha encontrado dirigiendo películas. No por accidente porque es un apasionado del cine y del cine de terror desde siempre, porque es un tipo que conoce muchísimo el medio y que admira a muchísimos directores y a muchísimos realizadores del medio, como Tobe Hooper, que era amigo personal suyo, como el propio John Carpenter, algo que homenajea en sus películas, y porque es un tipo que no tiene miedo a la hora de plasmar ciertas cosas en cámara. Lo cual es muy interesante porque vivimos en un mundo en el que el cine de terror muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos llega aguado, nos llega diluido, nos llega suavizado para alcanzar al máximo número de espectadores y no ofender demasiado. Incluso las producciones de Jason Blum, que son producciones con un presupuesto muy moderado, suelen, no todas, pero suelen ser PG-13 porque saben que así van a alcanzar a un mayor público y van a tener mayor repercusión, y eso no siempre es bueno. Y Rob Zombie no le importa tanto eso, sino conseguir que el espectador tenga un viaje muy particular a través de sus pesadillas, de sus propios, no sé si miedos, pero de sus propias obsesiones. Algo que refleja mucho a lo largo de su carrera. Estoy hablando de Rob Zombie, que no lo había dicho. Estoy hablando de la carrera cinematográfica de Rob Zombie. Una carrera que evidentemente viene ligada al mundo de la música. Ya cualquiera que conozca y que sea fan de Rob Zombie. Yo musicalmente no soy muy fan de Rob Zombie, cinematográficamente sí, pero musicalmente no soy muy fan. Sí sé que comenzó su carrera en la banda White Zombie, fundando la banda White Zombie, que le supuso un gran éxito, sobre todo en los 90, y que la banda acabó deshaciéndose para él en solitario, como Rob Zombie, empezar a desarrollar su música en solitario y además empezar a trabajar en cine y en televisión. Lo que me lleva a, desde el inicio se ve ese cariño y ese amor por el cine de terror, porque White Zombie, evidentemente el título viene de La Legión de los Hombres sin Alma, la película. Así que
hay ese cariño desde siempre por el cine terror clásico, aunque viendo su carrera como director, sobre todo nos damos cuenta de que hay un gusto por ese terror no sobrenatural la mayoría de las veces, por ese terror sucio, por ese terror de supervivencia, por ese terror que lleva el slasher a un gran extremo y que lleva el slasher a un término totalmente distinto, pero también que lleva el terror de supervivencia, el terror rural a otro plano, porque hay mucho, creo, hay mucho de crítica social y de rebuscar socialmente para explicar sus personajes y aquello que representan. Es un director que adora la década de los 70, no sé si solo por la estética, pero no creo que solo por la estética, creo que también por el tema social y por la revolución, por el fin de Vietnam, por el fin de una era, por los cambios que supuso, por la desilusión de la ruptura, del sueño americano. Cualquiera que conozca un poco de historia de Estados Unidos sabe que los 60, que es la época, la década hippie, por así decirlo, que era una década mayo del 68, el viaje a la luna, que era una década llena de esperanzas, de posibilidades, de colorido, en cierta medida acaba sucumbiendo a Vietnam, a Nixon, estoy hablando de Estados Unidos, a Nixon, a la caída del sueño americano en ese sentido, a la derrota en la guerra, a la desaparición del sueño hippie, del amor libre y de querernos todos. A todo eso, los 70 da lugar a una época más gris, más desencantada socialmente en Estados Unidos, que es la que apasiona y obsesiona al propio Zombie, porque además es en la que nace La Matanza de Texas, que es una película que ha homenajeado tantas veces que a veces pierde uno la cuenta. De hecho, su Halloween tiene a veces más en común con La Matanza de Texas que con La Noche de Halloween de John Carpenter. Por una incomprensión del propio Zombie, que yo le perdono porque las películas me molan un montón, la 1 especialmente, la 2 un poquito menos, porque la 2 sinceramente pienso que es floja. Otra cosa es que yo me lo pase bien con ella, pero creo que es muy floja a nivel de guión. Pero creo que él no llega a comprender a Carpenter y La Noche de Halloween demasiado obsesionado con sus propias obsesiones, valga la redundancia. Pero aún así tiene detalles siempre de interés visual para el espectador y de interés argumental para el espectador, de no cortarse, de no frenarse, e incluso La Noche de Halloween, que son películas más ambientadas en la actualidad. No me acuerdo qué chiste estaban haciendo el otro día. En la Noche de Halloween 2 estaban bromeando sobre quién era Lee Marvin, y los dos personajes jóvenes diciendo Lee Marvin, no conocemos a ningún Lee Marvin, pero... Y hablando de películas del pasado, el personaje de Brad Dourif, del Sheriff Brackett, era muy muy divertido. Además que hay muchos cambios con el personaje de Sam Loomis, de Malcolm McDowell, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora hablaremos de ello con más cuidado y con más detalle cuando vayamos analizando más o menos película por película la carrera de Zombie. Digo película por película porque en este caso no he revisado sus vídeos y no conozco casi sus vídeos musicales. No los he estudiado, y además la petición de este vídeo era el cine de Rob Zombie. Así que yo me voy a centrar en el cine, en una carrera que no es excesivamente prolífica, pero que sí es ni tampoco muy dispar, pero sí muy interesante, creo, a mi modo de ver. También sé que si no te gusta lo vas a odiar desde el minuto 1 hasta el minuto 90 o 100 o 120 que duren sus películas. No tiene término medio, no hay vuelta atrás. Hay mucha gente que lo encuentra repugnante y que le disgusta lo que hace Rob Zombie, y lo puedo entender incluso porque su uso de la violencia es muchas veces salvaje, repulsivo, pero creo que tiene un sentido, y es mostrarnos la violencia con una crudeza y un hiperrealismo tal que a veces toma un aspecto cartoon, pero que nunca es agradable. Incluso en sus sádicos más sádicos, el espectador, que son los protagonistas de muchas de sus historias, el espectador no se siente atrapado en el buen sentido. Puedes sentirte incluso fascinado por la forma en la que se representa, pero
siempre estás planteándote que lo que estás viendo no es correcto. No hay una glorificación de esa violencia, sino todo lo contrario. Es a veces demasiado repugnante, por visceral, por directa, y eso lo hace muy interesante. Lo hace muy interesante porque creo que desde el inicio plantea una dicotomía y ambientando su primera película, que es La Casa de los Mil Cadáveres. Aunque antes estuvo ligado al proyecto del Cuervo Salvación, que él iba a escribió el guión, que no se le despidieron de la película, iba a ser el supervisor musical de la misma, le despidieron de la película por discrepancias con los productores. El guión acabó no en la basura, pero la película que iban a hacer creo que nunca se produjo, nunca se realizó. Está en proyecto desde entonces. Y luego lo que sí hizo es, junto con su señora esposa, con la que lleva Sheri Moon Zombie, con la que lleva casado desde 2002, empezó a trabajar en La Casa de los Mil Cadáveres. Es muy curioso porque la carrera de Rob Zombie está muy ligada a su mujer, a Sheri Moon Zombie, que ha participado en todas sus películas y que además de haber participado en todas sus películas es casi como la seña de identidad. Pero es una actriz que no ha querido trabajar en otras películas ni en otros proyectos. Creo colaboró una vez con Tom Hopper, por la amistad que unía a su marido con el director. Y creo que salía un episodio de CSI y demás, pero ella no se considera actriz, con lo cual decide que solamente quiere aparecer en las películas de su marido, porque su marido así se lo pide. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo he visto a más de uno decir que no sabe actuar, y no estoy tan de acuerdo con el hecho de que no sepa actuar. Creo que es una actriz, sobre todo de presencia. Evidentemente, a lo mejor no me la imagino pasando la alfombra roja siendo nominada al Oscar, es cierto, pero tiene mucha presencia física y eso le ayuda a sacar sus personajes adelante con una facilidad increíble. Y eso hace muy divertido porque es capaz de cambiar desde la sádica baby de la familia Firefly al personaje de 31, que no tiene nada que ver, perdón, que es la víctima, no el verdugo, a la madre de Michael Myers, y ayuda mucho su presencia física, su aplomo delante de la cámara, no la intimida y sabe conquistarla. Y creo que eso es muy importante en una actriz de ese estilo para este género. Estamos hablando de un terror de serie B que se siente orgulloso de ser casposo, sucio, polvoriento, sexualmente ambiguo. El sexo es utilizado como arma en muchísimas ocasiones, lo cual demuestra una despreocupación por parte del realizador por el tema del sexo. Para él el sexo no es importante y por eso lo banaliza tantas veces y se ríe de ello, lo utiliza casi siempre como humor. Sin embargo, casi siempre, a veces como humor muy negro. Sin embargo, sí utiliza como algo mucho más destroyer, más imponente, la muerte, la violencia, pero, como he dicho, elevando el tema a otras cotas en el tema de violencia, porque sí es cierto que muchas veces cuando se trata de morir, los personajes, aparte de morir muchos con mucha dignidad, la muerte no aparece en cámara. Y os podéis fijar en muchas ocasiones en las que lo vemos desde el punto de vista del asesino. Lo que nos recuerda que a veces las películas o la violencia del cine de Rob Zombie es casi anticlimática, se ve más desde el punto de vista del realizado que del realizador. Es decir, vemos lo que ve la víctima muchas veces, o un punto de vista cercano a la víctima, y no vemos lo que ve el asesino. No es tan gráfico como parece. Sí lo es cuando se entretiene con torturas, con tal, pero cuando llega el momento de rematar, muchas veces no es tan gráfico. Lo cual me recuerda, no es un vídeo en el que quiera hacer spoilers, y de momento no llevo ninguno. Pero si no han visto las películas de Rob Zombie, les recomiendo que paren el vídeo, que se pongan al día con ellas, no son muchas, y que cuando terminen vuelvan y seguimos hablando. En realidad son películas, son 3 y 2, 5, 6, 7, creo que son 7 películas. Bueno, está la película en vídeo que yo no la he visto, la de animación,
La de Supervisto, yo no he tenido el gusto de verla, con lo cual no puedo opinar sobre ella, pero sí el resto. Está la trilogía de los Firefly, que es la que está compuesta por su primera película, La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo y Three from Hell, Tres del Infierno, no creo que se llama así en España. Yo es que me compré el Blu-ray en Inglaterra y no me acuerdo de título en castellano. Luego están las dos de Halloween, del remake de Halloween, El Origen y Halloween 2. Y luego está 31 y Lords of Salem. Lords of Salem posiblemente a nivel narrativo, argumental y de terror es su mejor película para mí. También la más rara, la más cercana a películas actuales mucho más alejadas de lo que su propuesta suele ser. Por ejemplo, a mí Lords of Salem en cierta medida me recuerda a cosas como La Bruja o como pueda ser incluso Hereditary también. A Ari Aster, a Robert Eggers, me recuerda en su planteamiento y en cierta madurez que presenta sobre los personajes y las situaciones. Y es un terror sobrenatural que no se da en el resto de sus películas. En el resto de sus películas el terror es cercano, real, físico, humano, tiene rostro, tiene nombre, tiene apellidos, tiene motes muchas veces, tiene mucho maquillaje, tiene máscaras, caretas, le obsesionan los payasos y no sé por qué, hasta el punto de repetirse. Porque tú ves La Casa de los Mil Cadáveres y ves 31 y dices, jo, cómo mola 31, pero esta peli ya me la has contado. Y se llama La Casa de los Mil Cadáveres. Solo me has cambiado un par de localizaciones, me has dado la vuelta, has fichado un par de actores nuevos, pero esta peli ya me la has contado. Yo ya he visto 31, con payasos incluidos. No necesitaba... Y encima también en los 70, porque todas están ambientadas en los 70, todas esas películas. La Casa de los Mil Cadáveres es en el 74 y 31 es en el 76. Los Renegados del Diablo y Three from Hell son tres películas que siguen la trilogía, con lo cual están todas en el mismo plano temporal rodadas. Tengo por aquí mi pequeña chuleta para no despistarme, no olvidarme de ninguna película, que es importante, que no se me olvide ninguna de las películas de las que quiero hablar. A ver, un momentito. Aquí está. Tres del Infierno se llamaban aquí en España, sí. No es fácil verlas todas en nuestro país. Si no recuerdo mal, tenéis La Casa de los Mil Cadáveres en Netflix. Halloween 2 está en Filmin y en Amazon. 31 está en Filmin. 3 del Infierno creo que está en Filmin. Lords of Salem no está. Halloween 1 no está. Y Los Renegados del Diablo tampoco está, si no recuerdo mal, ¿vale? Así que a lo mejor os complica un poco la situación. Pero ya desde La Casa de los Mil Cadáveres, una de sus claves argumentales, creo, para mí, más allá, creo que lo de los payasos es anecdótico. Es algo visual, que da muchas grimas y se enfoca como enfoca él, pero que es anecdótico. Creo que lo importante en esa película, en esa serie de películas, tanto entretenido y tal, que estén ambientadas en los 70 habla mucho, y en Halloween, aunque no esté ambientada en los 70, también tiene mucho de referencia a eso. Y es la white trash, la basura blanca americana, con la que él se siente en comunión y que cree representar cuando habla del abandono sufrido por esa gente, del desprecio, del odio y del maltrato que sufre. Recordemos el personaje de Michael Myers dentro de la escuela. De esa gente que volvió de Vietnam. De todo eso, Rob Zombie se siente partícipe en gran medida y siente que sus personajes tienen que formar parte de todo ello, con lo cual nos encontramos la mayoría de las veces con personajes que son de ese estrato social, pero que deciden que han acabado hartos de todo ello y se rebelan. Se rebelan contra pijos, listillos, habitantes de ciudad. Eres muy rural todo su cine en ese sentido. Contra esa gente que viene a darles lecciones y a las que este particular grupo de gente del campo se decide que lo mejor es ventilarse y quitar de en medio por la vía rápida porque son un estorbo.
Lo cual creo que está muy bien planteado en ese sentido y creo que además aporta situaciones tanto divertidas como complejas e interesantes a nivel social, de análisis social, de esa sociedad que en cierta medida critica el director. Creo que tiene mucho de cine político en ese sentido, creo que tiene mucho de una reflexión social sobre por qué estos personajes son violentos, por qué estos personajes son salvajes, son asesinos, por qué les hemos rechazado y despreciado, por qué les hemos convertido en rednecks, les hemos marginalizado, les hemos convertido en chiste, y el chiste se ha vuelto contra nosotros, se vuelve contra nosotros. La Casa de los Mil Cadáveres, recordemos que eran el grupito este de investigadores, que eran una panda de tolais, 2 chicos, 2 chicas, y se los ventilan por tolais pesado, porque el personaje de Sihai les da la oportunidad y dice, no vayáis, si no hay que ir allí. Si os estoy dando la oportunidad, iros. No, pero es que nosotros tenemos que investigar el árbol del ahorcado y no sé qué. Por cierto, en Torrejón también tenemos un árbol del ahorcado, es curioso. Y sigue en pie, era el antiguo pino del olivar, que sigue en un barrio marcado y creo que enseñé fotos hace no mucho, que era donde se ajusticiaba a la gente en cierta época. Y es un pino que tiene como 200 años, por lo menos. Es un árbol enorme. Pero bueno, volviendo al cine de Rob Zombie, Sid Haig, el personaje, se lo dice. Dice, no, es que nosotros vivimos para esto. Pues chicos, si tantas ganas tiene, tira por el camino y que sea lo que Dios quiera. Ya te encontrarás a Baby y ya empezará la fiesta. Creo que eso lo hace muy, muy interesante por eso mismo, porque le está dando la oportunidad de irse, como con el atraco inicial en la Casa de los Mil Cadáveres, cuando entran los dos a robar y dice, a ver, que os estoy dando la oportunidad. Largaos por la puerta antes de que la mierda os salpique. Y creo que tiene ese toque de humor, de casi de carga con un humor negro, pero casi como de un grupo de gente que se rebela contra aquellos que les han marginalizado, que les han torturado y que les han obligado a sentarse a un lado y a no formar parte de la civilización actual. Por lo menos de la civilización de los 70. Y es el personaje de Michael Myers también para Rob Zombie. La trilogía de La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo y Tres del Infierno, para mí el problema es que va de más a menos. Creo que ya en Los Renegados del Diablo, pese a los cambios, y lo hablé en la película de Los Renegados del Diablo, en la videocrítica que le hice, Albert, no era la tuya, esta es la tuya. Creo que ahí lo comentaba, que creo que pese al cambio de fórmula, convertirse en más una road movie, en algo distinto, no estaba al nivel del anterior. Y creo que en Three from Hell se le va demasiado la pinza. Porque aparte de reiterar temas y convertir a los personajes casi en inmortales, repite mucho. Ya sí que repite lo de Los Renegados del Diablo, falta Sid Haig, el personaje de incorporación no es igual de bueno. No es lo mismo, la película acaba haciendo aguas y derrumbándose en cierta medida en el último tercio en México. No es mala ni mucho menos, es muy divertida, muy entretenida, pero no está a la altura de las otras dos. Con 31 pasa algo por el estilo. 31 es una película de un grupo de payasos, y voy a ponerlo muy entre comillas, que se dedican, 31 es por el 31 de octubre, por la noche de Halloween, que todos los años, la noche de Halloween, se dedican a capturar a un grupo de gente y a ponerles en marcha en un juego de supervivencia, al estilo Saw, si lo quieren, pero más mezclado con La Matanza de Texas o incluso con La Casa de los Mil Cadáveres, que se parecen demasiado. Tanto estética como visualmente como argumentalmente. Entonces este grupo de gente, estos 5 secuestrados ese año, que es el año 76, con Sherry Moon Zombie a la cabeza, deben enfrentarse a los payasos que van ofreciendo, que van apareciendo por parte del grupo que lidera el gran Malcolm McDowell, vestido de una forma rocambolesca. Y de nuevo, creo que es eso, es ese aspecto casi de corte francesa con el que se disfrazan esos personajes, es para ocultar ese aspecto mucho más cercano, terrenal y rural que tiene rebelión contra eso mismo, contra ese carácter que les han dado.
Y nos encontramos con este grupo intentando sobrevivir a los distintos asesinos que les van presentando. Asesinos que parecen sacados. Una mezcla de los de... no me acuerdo del título del videojuego. Videojuego exclusivo de Xbox de los zombies, en el que empiezas en un centro comercial y ahora se me ha ido totalmente, que es el Dead... Y tengo por ahí el 4. Bueno, los que sepáis, esos villanos que aparecían, esos psicópatas que aparecían, tienen mucho que ver con esta gente. Desde el enano, con perdón, nazi hablando en español, que es lo más bizarro del universo, hasta Doom, maldición, el último, el que puede igualar las tornas, porque resulta que los 5 metidos dentro de ese laberinto del que no pueden escapar son 5 personas más que capaces de sobrevivir, aunque van perdiendo gente por el camino. Pero esa película se abre con un plano de uno de los actores hablando a cámara, el personaje de Doom, hablándole a cámara muy, muy de forma directa, muy claramente, muy salvajemente. Es casi repulsivo lo que manifiesta el personaje, que va a acabar con su víctima, que la tiene justo delante, el personaje de Richard Brake. Lo tiene justo delante y va a acabar con él. Y está en blanco y negro, está mirando a cámara, nos lo está diciendo a nosotros. Tardan varios minutos en aparecer el personaje con el que está hablando, está rompiendo la cuarta pared. Y la película no vuelve a estar a este nivel. Creo que es el mayor debe de 31, que es muy entretenida y es muy rocambolesca y pasas el rato y todo lo que quieras, pero no vuelve a estar a ese nivel. Y es una pena, porque la película ofrece mucho en ese sentido, y el arranque era muy prometedor. Y luego vuelve a Matanza de Texas, terror rural, supervivencia, etcétera, etcétera, que ya me lo ha mostrado en 2 ocasiones y me lo mostraría una vez más en Three from Hell, en 3 del infierno. Sin embargo, en Halloween, que tiene esas trazas de lo que hemos hablado, de esa white trash revolviéndose, creo que es un mayor error. Yo no soy muy fan de la violencia en Halloween. Voy a explicar por qué. Halloween es una película, la original, La Noche de Halloween del 78, es una película con la violencia que la trata de una forma peculiar. Muy anticlimática. La recordamos mucho más violenta de lo que es. Luego ves la película y tú creías, no, esto no era más, y no es tan... No, los asesinatos son mucho menos, más fuera de cámara, mucho más contenidos, más terroríficos incluso. Por ejemplo, hay una muerte con las manos que es muy, muy, muy potente visualmente, y es que John Carpenter es John Carpenter, que leñe. Pero, en este caso, con el Halloween de Rob Zombie, la violencia es mucho más explícita casi siempre. Casi siempre, repito, porque muchas veces no nos damos cuenta. Coged el final de Halloween 2. Ved cómo acaba el personaje protagonista de Laurie Strode frente con Michael Myers y desde dónde vemos lo que sucede. No lo vemos desde el punto de vista de uno, lo vemos desde el punto de vista del otro, con lo cual la violencia... Vemos el aftermath y nos parece más violenta de lo que es. Aunque en otros casos sí, la violencia llega a un punto en el que en Halloween 2 es cómica, porque hay muertes que son extremadamente gráficas y no tienen ningún sentido, y es como... No tiene por qué convertirlo en pulpa. Eso no es Michael Myers. Eso es Jason Voorhees, que es más... voy a convertir en pulpa, y las muertes son mucho más elaboradas. No tiene por qué ser así. Michael Myers no es así. Pero no tengo problema con la violencia más gráfica. Sí me parece que es un error enfocarlo desde el punto de vista de la white trash. Lo he dicho 1.000.000 de veces y lo voy a repetir. Mi único problema con Halloween 1 y 2, que me parecen muy entretenidas, que me parecen muy buenas, sobre todo la 1 me parece buena película, muy buena película, de los remakes que se hicieron el mejor, de calle junto con Posesión Infernal, que me parece, si le ganas por unas décimas... Mi problema es con la concepción de Michael Myers. Michael Myers, la gran virtud del Halloween de Carpenter, y lo he dicho, lo voy a repetir otra vez, es el hecho de que Myers era un asesino que podía ser cualquiera. El mal anida en cualquiera de nosotros. No venía de malos tratos, es una mente torturada, se convierte en psicópata. No, es el mal.
Me gusta el cambio que le da a Samuel Loomis, que lo convierta en una estrella, que juegue con el aspecto más terrible y tenebroso de esa gente que acaba viviendo de una historia que le sucedió, y que convierta a Samuel Loomis en eso, no en el abnegado Donald Pleasence, sino en este Malcolm McDowell que se dedica a vivir de aquella situación y a explotarla, y que es un tipo que reniega casi de la gente que le ayudó y que le salvó. Es muy interesante, lo más interesante de la segunda entrega. Porque es un Samuel Loomis, un Dr. Loomis mucho más cobarde. Y es un Sheriff Brackett que entra más en acción, el personaje de Brad Dourif. Y eso es muy interesante. Pero creo que pierde la virtud principal del mal anida en cualquiera de nosotros. El mal puede estar en cualquier lado, que era lo que presentaba Halloween. Halloween, la escena de apertura es ese niño rubito, monísimo, picket fences, que de repente es un asesino. Ahí estaba la clave. El monstruo es cualquiera. El niño más mono, de la familia más guay, de la familia más pija, más maravillosa del mundo. Ese puede ser un asesino. Ese es el asesino. Ese es el terrible asesino. Ese es el monstruo. No tiene por qué venir torturado, machacado por la sociedad, abandonado. No. Ese no es Michael Myers. Dicho lo cual, las películas me siguen fascinando y me parece... La 2 no tanto, la 2 de hecho es floja como 31. Son muy entretenidas para mí, pero son flojas. Sin embargo, la 1 sí es una muy buena película y creo que funciona como un tiro. Funciona como un tiro también la fotografía que le dedica siempre. Tiene una estética muy cuidada, muy sucia, muy áspera, con esa fotografía tan pasada, tan años 70, pero años 70 Greenhouse, no años 70 cine de Hollywood, no, Greenhouse, sesión doble, cines de autocine, todo eso es lo que... Serie B, serie Z... Eso que en el propio Greenhouse de Tarantino y de Robert Rodríguez, él hizo el corto aquel divertidísimo de las mujeres lobo de las SS. Creo que era muy divertido y creo que ahí había una película que podían haber hecho. O sea que no hubiera estado mal. Pero ahí lo refleja, con ese tono setentero de Greenhouse, de cines al aire libre, de todo lo que representaba ese cine. Y esa suciedad, ese polvo, se puede percibir el polvo y el olor a sudor y el olor... Cuando hay veces que te está enseñando una escena de sexo y estás oliendo a qué huele esa habitación y no es nada bueno. Y creo que eso es muy gráfico y eso es a veces hasta repugnante, pero que ayuda a describir muy bien visualmente cómo son sus personajes y sus situaciones. Y sin embargo, en Lords of Salem todo es mucho más, que es su mejor película para mí, todo está mucho más cuidado. Menos las rastras de Sheri Moon, que no las aguanto, el resto es una película más de terror, tiene sustos, cosa que no suele haber en el cine de Rob Zombie, tiene sustos de ostras, muy currados, y tiene un aspecto sobrenatural, de brujas de Salem, de profundidad psicológica, de qué sucedió en Salem realmente, de cultos, de elemento sobrenatural, que es locura, es realidad. Hay ese elemento sobrenatural muy cuidado estéticamente, ese uso del rojo, esa estética de casa abandonada, de apartamento abandonado, de puerta a otro mundo, la importancia de las puertas en Lords of Salem, la importancia del sonido y de la música a través de un personaje que es presentadora de radio, que es DJ de radio. Todo eso está mucho más cuidado y da una sensación más ambigua, más de terror, más cercana a lo que comentaba antes, a directores actuales que sí que están rompiéndola en el género de terror, haciendo cosas cercanas, en cierta medida, a Lords of Salem, que creo que es una película la más remarcable de la carrera del director, la mejor interpretación de Sheri Moon, lo que no aguanto son las rastas, de verdad es que no me las creo. Y el resto funciona muy, muy, muy bien. No carga las tintas, todo es atmósfera, le gusta muchísimo crear atmósfera, pero claro, es una película con esas rarezas, esas particularidades, hace que su cine en general no sea tan apreciado como el de otros, del género de terror, por sucio, por violento, por ese humor negro. Fijaos en 31 cuando entra uno en la habitación en la que el otro está teniendo sexo y entra, venga, uy, eso sí que es un culo y tal. Hay que entenderlo, pero es eso. O lo amas o lo odias, no tiene término medio. Yo soy de los que me encanta, pese a sus rarezas y sus peculiaridades y sus fallos, que los tiene.
todavía no tiene una película perfecta. Yo creo que entre La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo y Lords of Salem está lo mejor de su filmografía. Y luego tiene cosas divertidas como Halloween 2 o 31, aunque no sean buenas. Y cosas que están más sólidas ligadas a los estudios como Halloween 1. Poco más que añadir, querido Albert. Este sí era tu vídeo. De nuevo, muchísimas gracias por hacerme revisar la carrera de este hombre, que no es más larga, no he visto el supervisto, así que no puedo comentarlo. Y poco más que deciros, tenéis ya la nueva revista en el kiosco, por favor, darle una oportunidad, creo que os va a sorprender, tiene muchísimas cosas. Este mes con lo mejor de la década del 2011 a 2020. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.